Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Hola, ¿cómo les va? Bueno, una semana más charlando con ustedes, fundamentalmente no solo de lo económico, que sabemos que nos va mal, no nos va bien, sino de todos los problemas que vemos que el gobierno no enfrenta. Y además, no solo este gobierno no nos enfrenta, sino que estamos participando de las candidaturas para las PASO, que tampoco enfrentan nada. ¿Por qué digo esto? Porque algunos de los muchachos que quieren proyectarse en la política, Echarri, Manes, bueno, toda la gente que se quiere colgar de la política, porque será el futuro del país, indudablemente, porque ya clase media no va a quedar y clase productiva tampoco, no piensan en el futuro, porque yo no veo que nadie hable del futuro, todos hablan del pasado. La culpa del quiebre la tuvo Macri, la culpa de la otra cosa la tuvo Cristina, la culpa de la otra cosa la tuvo Alfonsín, la culpa de la otra cosa la tuvo Menem. Pero nunca vamos para adelante. Los argentinos serían, por ejemplo, que si hubiéramos tenido la bomba de Hiroshima acá, seguiríamos hablando solamente de la bomba de Hiroshima, y no como hicieron los japoneses de hoy, un país pujante, ¿no? ¿Qué creció? Que creció con el capitalismo, que creció de la mano de Estados Unidos, que creció... Argentina indudablemente no habla de crecimiento porque hace 10 años que no crece. 10 años. Muchachos, no le echemos la culpa a Macri. Macri se fue hace casi 2 y hablamos de 10. Estuvo 4, así que son 6. Hablamos de 10. Y ni hablar de la pobreza, porque la pobreza fue lo que nos inundó y lo que hizo que la sociedad argentina tengamos en este momento... Seamos el ave raris de toda Latinoamérica y seamos el ave raris del mundo. ¿Por qué? La Unión Europea, que ustedes conocen, 27 países, 27 países de la Unión Europea, vararon a algunos de sus habitantes y no los dejaron entrar, no. ¿Tuvieron cuarentena? ¿Aplicaron cuarentena? Sí. ¿Fueron y vinieron? Sí. Pero en Argentina se distingue en que no pueden volver los muchachos que se fueron. Tenemos argentinos en 40 países que están ofreciendo sus casas para los varados. Tenemos que está pidiendo IATA, la Asociación de Líneas Aéreas, reuniones urgentes con el gobierno para los cuales no fueron ni siquiera consultados, debido a que con esta restricción no solo Argentina se cierra al turismo absolutamente, sino que además tardaríamos meses en que los varados puedan retornar al país, cosa que es una locura. Pero nosotros estamos acostumbrados a hablar de locuras. Recordemos nada más que lo que pasó en Formosa con su gobernador estrella, Gilvin Frank, que lleva 500 años de gobernador. Lo dijo Alberto, que era su gobernador estrella de todo este gobierno, y que ahora Infran cobra peaje para entrar en su provincia. O sea, ya llegamos a la locura. 5.000 pesos para poder entrar en Formosa, porque le está vendiendo testeos diversos. Eso se llama peaje inconstitucional. También lo que hizo el presidente es inconstitucional, porque la Constitución proclama la libre circulación dentro y fuera del país, salvo que hubiera alguna causa motivada en delitos, que sabemos que son las alertas rojas, o terrorismo, las alertas rojas, todo ese juicio que tenemos contra Cristina con respecto a la AMIA
y con respecto a ese pacto con Irán, que ahora lo quieren dejar bajo la lupa o bajo la alfombra y barrarla para otro lado. Y hablando de alfombra, nosotros al día de ayer se mandó a la quiebra el correo. En el correo hay mucha gente que trabaja, primer tema. Tenemos un país que nos quieren vender en el relato que es pujante, aunque la oposición no dice nada. Y por ejemplo, cadenas como Garbarino, Histórica o Ribeiro están cerrando, no le están pagando a los proveedores, no están pagando sueldos, no están pagando alquileres y solamente Garbarino representa 4.000 familias. El empleo en Argentina no crece hace más de 10 años. Estamos enfocados en pegarle al ministro de Economía, Guzmán, al cual yo no he defendido nunca, porque fue a decir que las tasas que se habían arreglado en el Club de París eran usurarias y que había que bajarlas. ¿Quién las arregló en el Club de París? El niño estrella Kicillof, actual ministro de Economía, en sus reuniones de los lunes que va guiando la economía del país, mientras el otro salame de Guzmán se la pasa hablando en el exterior para que acá digan que él no puede arreglar nada o que lo que arregle no va a servir. Mientras tanto, nuestro presidente, el de todos nosotros, tuvo una participación importante dentro de la concreción del Partido Comunista Chino, en el cual la reunión, ustedes saben que la unión Argentina con China es porque a China le conviene, a Argentina no tanto. Pero no importa, China es un gran importador de productos argentinos y podría serlo más. China es el 40% de la producción china va a Estados Unidos. ¿Qué tal? El país que nosotros odiamos, aunque no odiamos, que nos vivimos diciendo que es la gran liberalidad y el gran capitalismo, que fue lo que fracasó según Alberto Fernández, y yo le diría a Alberto, no mirando los libros de economía, no mirando los premios Nobel, no mirando, haciendo una cuenta sencilla nada más, cuáles países que no tienen un capitalismo pujante y una sociedad fuerte, con trabajo y con proyecto, están en el tope del mundo. Incluyo a China, que casualmente Alberto estuvo hablando en el Partido Comunista Chino, y que tiene una clase media pujante, que han liberado la cantidad de hijos, están ganando no la miseria que ganaban antes, que eran esclavos, sino ahora. China está progresando de una manera infernal, y no es cuento, y sus reservas las tiene todos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, con lo cual China hoy es el principal acreedor de Estados Unidos. Entonces, eso es la economía mundial. Es decir, ustedes chicos, ¿dónde se quieren desarrollar? ¿En Bolivia o en Estados Unidos? ¿En Paraguay o en Suiza? ¿En Chile o en Italia? ¿En Cuba o en España? Y la respuesta sale sola. No hace falta ni siquiera que le digamos a estos chicos que lo que adolecen es de cultura, ¿al qué elegirían? Yo les aseguro que eligen todos los segundos países y no los primeros. Si usted se quisiera atender o tiene que tener una necesidad de atenderse en función de un problema de salud, ¿prefiere el sanatorio privado o el hospital público? ¿Por qué? ¿Porque el hospital público es malo? No. ¿Porque los médicos del hospital público son distintos a los del hospital privado? No. Sino porque está todo lo público, no funciona, y en este país más. ¿Por qué nosotros admiramos, por ejemplo, la exactitud de los trenes ingleses? ¿Los trenes ingleses son del Estado o son privados? ¿Se hicieron esa pregunta? Son del Estado, no son privados. Y son perfectos en salir, en llegar y en cumplir.
¿Por qué? Y porque en realidad el Estado inglés trata de tener determinadas cosas, y eso que es un reinado, trata de tener determinadas cosas que funcionen. En cambio nosotros, y esta semana nos trae a colación, estamos viendo cómo nos quedamos con la hidrovía, que va a ser después un gran negocio de comienzo, que no se le consultó a nadie, que le vamos a tener que alquilar las máquinas a los que la explotaban, porque no nos queda otra, porque no hay los tipos de grúa y dragado que podíamos tener en el Estado, que no lo tiene, y que en definitiva el Estado pasa a meterse en el medio de algo que no maneja, que no sabe, y que todos tienen miedo, ya que el 80% de las exportaciones salen por esa vía, que fracase. Porque el Estado donde se mete como empresario, como no hay un dueño, el Estado somos todos y no es nadie, normalmente las empresas del Estado fracasan. Y tenemos pléyade dentro del Estado de empresas fracasadas. Astilleros Río Santiago, yacimientos carboníferos fiscales que la maneja nuestro querido Aníbal Fernández. Son todas empresas arcaicas que no sirven para nada, no crean barcos, nada. La fábrica militar de aviones no crea aviones, habiendo sido líder en Latinoamérica. Embraer de Brasil nos pasó por arriba como poste caído. Y ninguno de los gobernantes que pasaron por la Casa de Gobierno o las gobernaciones se hicieron cargo de nada. Ningún gobernador lo vi luchar por la fábrica de aviones de Córdoba, o el astillero Río Santiago, o yacimientos carboníferos fiscales, ustedes se acuerdan, ese gran homenaje que hizo Néstor Kirchner en el sur con respecto a esa empresa pujante que no sirve para nada y que tiene un presupuesto importante. Hagamos una cosa, miren, enfoquémonos como si fuéramos, no economistas, amas de casa, y dijéramos, el Congreso tiene 11.000 empleados. Ford Motor de Pacheco, la planta de Pacheco, tiene 5.000. ¿Qué hace Ford Motor? Vende autos, camiones, camionetas, produce. ¿Qué hace el Congreso? Es un miocódromo, directamente. Y por otro lado, y el otro día no se lo dije a Letcher por respeto, pero cuando a mí me dicen los economistas que los ahorros en la administración pública son monedas, me enervan, porque son las mismas monedas que le afanan al jubilado, las mismas monedas. Al contrario, en el Congreso son de a 100 miles y al jubilado le sacan de a cientos. Le sacan hasta el asiento para sentarse. Entonces, yo creo que la economía en todas las casas y en todos los países y en todo el mundo se realiza de a cientos y de a pocos y de optimizar, o lo que nos enseñan en la facultad, optimizar absolutamente todo para llegar y tener eficacia en llegar a los fines. Todo eso acá no existe. No se prioriza nada. Y ahora vamos a ver, porque estamos en una nueva oleada de políticos que quieren venir a ver cómo es el queso. Y también, ya que estamos en una nueva oleada, escucho a Carla Bisotti, la ministra de Salud, explicando ahora cómo se destrabó el tema Pfizer, Moderna, y la verdad me enerva. ¿Qué quiere que le diga? No importa que sea Carla Bisotti que esté de este gobierno, cualquiera. O sea, yo les tengo que explicar, en función de un relato lindo, que este gobierno, con una ley que no quisieron votar en el Congreso y cambiarla por una palabra que habían puesto ellos, o sea, el gobierno de turno, termina cambiando la palabra por un decreto, que ningún decreto puede cambiar una ley. Y ahora se autoriza que todas esas vacunas, Johnson, Pfizer y Moderna, puedan ser donadas por Estados Unidos a nosotros, debido a que si no se podía arreglar con Pfizer, no se podía arreglar con ninguna. Ahora yo me pregunto, y se lo pregunto a Bisotti, se lo pregunto a Vilma Ibarra, se lo pregunto a Alberto Fernández, se lo pregunto a Santiago Cafierito,
Necesitamos 9 meses para darnos cuenta de hacer un decreto, sacar la palabra y que en este momento el 40, 50 o 60% de la gente estuviera vacunada de 2 dosis. No están jugando con la gente. Necesitamos llegar a 100.000 muertos sin que nadie se haga cargo, cuando en el principio de esta cuarentena Alberto nos dijo que si hubiera gobernado Macri tendríamos 10.000 muertos. Se olvidan. Nadie resiste un video. Y menos cuando hablamos de políticas económicas. Porque tenemos un país que no crece, tenemos un país que no genera inversiones, tenemos un país que traba todo, absolutamente lo que uno quiere hacer. Lo dicen los principales economistas, asesores, analistas de bolsa. No somos un país que premie al que crea en el país. Lo castiga. ¿Por qué? Porque sacan el plan de pago sin intereses para el que pagó o no pagó, y el que pagó se siente un imbécil, porque tenemos una cantidad de impuestos que también lo hablamos con leche, que no teníamos tantos impuestos. Tenemos 160 impuestos para una pyme, para un negocio o para un boliche de cuarta, que tiene que tener la habilitación, que tiene que tener la forma de facturación, que tiene que tener el modo, el cómo, el débito, el crédito. Muchachos, el tipo que se le ocurre poner un negocio a invertir es un kamikaze en este país, porque hoy el gobierno le está diciendo cuándo puede abrir, cuándo puede cerrar, si puede abrir, si no puede cerrar, si tiene un cupo, si no tiene un cupo, y vamos a ver cuándo se lo doy. Con lo cual sigo con esta teoría, y más en este gobierno. Si usted piensa que usted es dueña de su casa, o de su empresa, o de su trabajo, o de su boliche, piénselo 2 veces. Porque el Estado le está diciendo, vos sos dueño hasta donde yo quiera. Y donde yo quiera que no seas dueño, no vas a ser dueño. Así pasó con la Hidrovía, así pasó con Vicentina, así pasa con el Correo, así pasa con distintas cosas que vamos a dejar de tener los argentinos y que después nos preocupamos porque obviamente los que están afuera son todos oligarcas que se fueron a vacunar o a hacer un curso o a trabajar, son todos oligarcas, que como teóricamente no van a votar al kirchnerismo, no nos importe que no vengan. Mientras tanto hay argentinos en 40 países que están ofreciendo su casa, porque la solidaridad argentina es siempre así. Nosotros somos sumamente solidarios. Y si no, recuerden Malvinas, y recuerden los programas y las colectas que teníamos para los chicos que nos mandaron a morir en Malvinas. Todos esos gobiernos tuvimos nosotros. Y ahora entramos en el gran desafío. El gran desafío es las nuevas elecciones. Y estas elecciones hay que fijarse bien el bolsillo, porque hay que fijarse bien quién va a hablar del futuro. Porque de este quilombo en el cual estamos inmersos y que tiene absolutamente el 100% de la culpa Macri, porque como Macri no está, ya está, nadie más gobernó Macri. Tenemos que ver cómo salimos, porque después de Macri vino Alberto. Y cuando se vaya Alberto, va a venir otro. Pero todo lo que Argentina hace mal en un gobierno lo patea para otro. Con lo cual el próximo gobierno va a tener los problemas que deje este. Y el próximo del próximo va a tener los problemas que deje este y el próximo. Y así, per secula seculorum. Hasta el Papa opina, a pesar de que su santidad estaba operado y salió bien y va a reponerse rápidamente. Todos hablamos de justicia social en un país en el cual la justicia social no existe. Existe una gran cantidad de gente de pobreza y 6 chicos de 10 de la provincia de Buenos Aires son pobres. Y a nadie se le cae la cara. En un país que tenemos una de las principales cosechas del mundo de alimentos, la gente se muere de hambre. Y a nadie se le cae la cara. Y nadie lo dice. Y nadie lo proclama. Salvo
alguna que otra exabrupto de Milei que llama que como son todos burros y todos caballos, al final no sabemos quién tenemos los asnos y dónde están los caballos. Pero realmente nosotros necesitamos gente que nos ilumine y se ilumine para que nuestros chicos no se vayan, para que el país ofrezca lo que los chicos y nosotros merecemos, y que yo creo que si los políticos de una buena vez empiezan con el cambio generacional y no con tomar a vos, dámela a mí, capaz que podamos cambiar. Como dice el relator de fútbol, y más ahora que estamos prácticamente a horas de un paso a una final que Argentina merece, ojalá Argentina, ojalá. Nos vemos el día jueves, vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando con una persona que está acá y está afuera, viaja permanentemente, da clases, da cursos, director de un colegio importante. Y vamos a estar hablando de lo que a Argentina le falta, que no solo es vergüenza, no solo es memoria, no solo es dejar de panquequear permanentemente las cosas, sino que necesita un futuro predeterminado, y para eso necesitamos a otro tipo de personas. Hasta ahora todos nos mienten y nadie nos aclara por qué no pudo hacer. Yo quiero que de ahora en más me empiecen a explicar por qué no pudieron. ¿Por qué no tengo Pfizer? ¿Por qué no tengo Johnson? ¿Por qué no tengo Moderna? ¿Por qué no tengo clase? ¿Por qué no tengo hospital? ¿Por qué la gente de salud está como está? Mientras tenemos hijas de diputados que ganan 220.000 pesos por mes y que además por el cargo que tienen de su despacho ganan otros 220.000 pesos por mes. Esa gente es la necesaria y la que no mueve el amperímetro. Hagamos una cosa, borrémosla, paguémosle una jubilación si quiere trabajar, una jubilación normal. ¿Cuántas jubilaciones? 1, 2 jubilaciones, y con eso le alcanza. Y al que no le gusta, como pasó con la senadora que se quejó porque gana poco, renuncie, váyase a la actividad privada que seguramente va a tener que trabajar y va a tener que crear, va a tener que proyectar y va a tener que no decir estupideces. Los espero el jueves a las 8, sin falta. Vamos a estar hablando de educación y de economía con Daniel Ricard, y vamos a estar hablando con ustedes. Ustedes preguntan, yo pregunto y él responde. Los espero la semana que viene. Esperemos que después de haber ganado a Colombia y después de haber ganado la final que Argentina después de 28 años merece ganar una final. Chau, chau.